¿Puede ser que esté diciendo mamá? Justamente. Estamos en el pasillo, presunto pasillo, en el que en más de una ocasión ha llegado a ser vista esa misteriosa dama de blanco. Ya lo han visto, quizá todavía alguno tenga la piel de gallina. Nosotros hemos podido, mientras lo visionábamos, recordar algunas de las sensaciones que teníamos durante los 6 días de rodaje, Antonio. Sí, 6 largos días, efectivamente, que parece que no. Y hay que decir una cosa, que el edificio se encuentra en muy mal estado y es importante el no visitarlo, porque realmente hay muchas trampas dentro de él. Curiosamente, nosotros hemos tenido 6 largos días de rodaje ahí dentro y en los 6 días hemos encontrado gente, o sea que realmente, como tú bien decías, Benjamín, es un clásico de los clásicos de la región de Murcia. Y curiosamente hemos encontrado gente de fuera de la región que venía a pasar su dosis, digamos, de miedo y de misterio, ¿sí? Sí, se ha convertido, creo que con el paso del tiempo, se ha convertido en un lugar de peregrinaje dentro de la región de Murcia para todos aquellos amantes del misterio. Y como tú decías, el estado del edificio es lamentable. Quizá uno de los peligros más importantes que podemos encontrar allí son esos tejados que están totalmente derruidos y con riesgo de que te caiga. Efectivamente, la planta 3 sobre todo es muy peligrosa porque, como hemos podido ver en esas imágenes ahora mismo aéreas, está en muy mal estado. Ahí se puede estar viendo, por ejemplo, esta primera parte. Como ya sabéis, el edificio tiene como 3 zonas, digamos 2 salas, y la zona central está absolutamente destrozado por dentro. Lamentablemente, digamos que se ha ido abandonando, se han ido llevando, ahí se puede ver, por ejemplo, todos los tejados en el mal estado que están, y se han ido llevando paulatinamente todo lo que era el mobiliario, que poco mobiliario que había, el suelo, las griferías y demás, y se encuentra en un estado realmente, o sea, en sí ya el edificio ya produce esa tensión, esa carga, digamos, que cualquiera busca de noche, ¿no? O sea, que hay que hacer un ejercicio mental para no entrar en pánico cuando uno entra solo, sinceramente, ¿sí? Es que tiene unas dimensiones que son también importantes subrayarlas. Estamos hablando de un sótano, una primera planta, una segunda planta, todo dividido en 2 salas, una más antigua, que se construye inicialmente en 1913, y una ala quizá más moderna y que se encuentra en un estado un poco mejor, y lo de un poco mejor entre comillas siempre, porque realmente, bueno, pues es un lugar bastante espeluznante a todos los niveles, claustrofóbico por momento, y que sí que es verdad que, como hemos visto en ese experimento del miedo, es un lugar que puede llevar a engaño, porque está lleno, como decías, de puertas, de ventanas, todas maltratadas por el paso de los años. Y fíjate la ubicación, en pleno pulmón. La ubicación es preciosa, el lugar es una maravilla, el pulmón verde de Sierra Espuña, vamos, de Murcia, es un lugar mágico. Yo he tenido la oportunidad personalmente de trabajar en ese edificio, como monitor de tiempo libre, hace ya muchos años de ello, y he dormido muchas veces en ese edificio. Es lamentable que ya se haya abandonado, que se haya dejado de la mano de Dios y al final está en ese estado, ¿no? Pero es cierto que el edificio durante el día tiene una cara muy diferente a lo que es de noche, ¿a que sí? O sea, cuando uno pasea de día no tiene la sensación esa de que algo te está siguiendo, que algo te está observando. Pero llega la noche, en el momento que la noche cae y te introduces dentro de él, y la sensación que uno tiene es muy fuerte, una sensación, y yo creo que eso tú lo viviste en muy primera persona cuando hiciste el encierro tuyo en el sótano. Yo creo que se ha podido percibir por las imágenes que hemos visto. A lo largo de esos 30 y pocos minutos que estuve allí, que estuve totalmente solo en el edificio, comunicado con vosotros solamente a través del walkie, hubo unos primeros minutos en los que la sensación era de claustrofobia. Yo podía ver ese polvo en suspensión, incluso por momentos podía notarlo en la respiración, llegué a utilizar máscara, y la sensación de estar en ese pasillo pasó de una sensación de ansiedad e inquietud a tener, no te voy a decir la certeza, pero sí la casi seguridad de que había algo que estaba cerca de ti, ¿no? Que me estaba observando. Yo lo notaba en el walkie, porque tenemos que decirle a los espectadores que nosotros lo que hicimos en ese experimento fue Benjamín bajó al sótano, previamente dialogamos y dijimos quién lo hacía, y yo la verdad que tengo que decir que... Confiésalo. Que dije, Benjamín, tú eres la persona idónea para hacer este experimento. Yo me quedo fuera con las cámaras y con el equipo del resto de las cosas, ¿no? De alguna manera, digamos que lo dejé a él que lo hiciera. Y yo recuerdo oír la voz de Benjamín y se notaba la tensión, sinceramente se notaba. Y es porque, como os decía, nosotros estuvimos solos en el edificio toda la noche, y la sensación de estar ahí abajo, cualquier ruido se magnifica. O
sea, un pequeño ruido que pueda haber en la planta 3 llega al sótano y es muy grande, las sensaciones, vienen ruidos de todos lados. Y te oía, sinceramente, con una voz que producía tensión. Y es verdad, hay que contarle a los espectadores que lo que nosotros hicimos es primero desplegar una tecnología importante, porque es un edificio que está abandonado, donde no hay corriente eléctrica. Tuvimos que llevar todo el equipo de cámaras, todo el equipo de grupos de electrógenos para poder poner las cámaras, y una vez que ya teníamos eso, Benjamín se ofreció a bajar al sótano y a pasar esas sensaciones. De hecho, creo que también lo hemos podido ver. Hubo un momento en el que yo tenía la sensación de que alguno de vosotros habíais entrado en el edificio, y recuerda que por walkie pregunté, ¿hay alguien dentro del edificio? Porque juraría haber escuchado en primer término unos pasos caminando por la planta superior, y justo, fíjate, ahí en esas imágenes se me puede ver, además hay un insecto justo ahí, y escuchar una voz. Vosotros me dijisteis que no había entrado nadie. No sé si es algo fruto de la sugestión, que eso es algo que pues, tenemos que decir, es un edificio que es un ambiente que es muy sugestionable cuando uno está allí dentro, y que, bueno, pues de alguna manera yo creía haber escuchado algo. Quiero apuntar una cosa que es muy curiosa, que los dos nos ha llamado mucha atención. Acabamos de ver las imágenes de un compañero nuestro poniendo las cámaras. Las cámaras, ahí se pueden ver que estamos colocándolas. Las cámaras no se ponen de forma aleatoria. Es algo que nos sorprende, porque nosotros lo hemos vivido en los rodajes de este tipo. Nos acompañan personas medium que pasean por los edificios, y hemos tenido la experiencia muy curiosa, ¿no? de llevar 2 medium al rodaje, y ellos pasearon de forma individual por todas las estancias del edificio, y de repente los dos coincidieron exactamente dónde había que colocar las cámaras. Sí. Si es algo, estas personas, estos medios, bueno, pues tienen la capacidad de sentir o de ver otro plano de la realidad, y fueron ellos los que nos marcaron en todo momento donde había que colocar las cámaras, no solamente en este episodio, sino en los sucesivos que van a venir en las próximas semanas. Hay otro ejercicio de los que hicimos, como ese experimento del miedo, que por otra parte hemos visto durante el programa la sensación que causó en esas 2 chicas. Ese experimento del miedo, hay que decir un detalle muy importante que quizás no queda remarcado en lo que hemos visto, y es que de esas 2 chicas, la que al final acaba llevándose el susto, Aida, es la que en principio tenía una actitud más positiva. Así es. Ante ese experimento en el que, por otra parte, hay que decir que lo que buscábamos era averiguar cómo un lugar de estas características puede marcar o sugestionar a las personas hasta el punto de, como veíamos también en la psicóloga, ver cosas incluso donde no las hay. No hay, efectivamente. Y a mí una de las cosas que más me sorprendió de ese experimento, sinceramente, fue que ellas 2 nos aseguraron, y eso fue así, que ellas no conocían la existencia del edificio, porque no habían ido a Sierra Espuña, no lo conocían, y no habían leído nada referente al tema, con lo cual, digamos que lo que ellas vieron fue lo que nosotros íbamos a buscar. O sea, eso me hizo a mí pensar a posteriori, a reflexionar sobre algunas cuestiones, sinceramente. Yo soy escéptico, lo digo y lo volveré a decir, pero aquel día cuando bajábamos de Sierra Espuña, mi cabeza pensaba sobre lo que había pasado, ¿no? O sea, alguien que nunca ha estado ha visto una imagen que coincide con la realidad que nosotros fuimos a buscar, con esa enfermera que deambula por los pasillos de un lado a otro. O sea, fue una absoluta curiosidad. O sea, a lo mejor es producto, seguramente, de su mente, pero ¿por qué coincidió? Esa es la pregunta. Lo que no cabe duda es de la autenticidad de ese susto, vamos a decirlo así. Ahí podemos ver en las imágenes cómo ella reacciona, fíjate el grito. Luego la particularidad de ese tercer grito, que se oye como atenuado entre el de ellas 2, y que en el laboratorio, bueno, pues hemos comprobado que pues parece ser que hay una voz atenuada, lejana, que podría estar diciendo mamá. Sí. Así es. Es curioso, y es algo que no tiene explicación. Una de tantas cosas que nos vamos a encontrar en las próximas semanas en Zona Cero. Sí. Pero sobre todo me quedo con la cara, la autenticidad, la expresión de miedo y de terror que tenía Aida, ahí lo podemos ver claramente al salir. Aida entró en pánico, lo dice la psicóloga, el miedo se alimenta del miedo, efectivamente. Ellas 2, es verdad que nosotros también creamos un caldo de cultivo propenso a eso, ¿no? Lo que hicimos con ellas, para que entiendan los espectadores cómo funcionamos, cuando llegamos al edificio era de día, era por la tarde, les dimos un paseo por todo el edificio para que se sintieran, para también indicarle cuáles eran los peligros que hay, que como decimos hay muchos peligros dentro del edificio. Y una vez que ya se habían familiarizado con el entorno, llegó la noche. A partir de ese momento las dejamos solas. Claro,
Ahí influyen varias cosas, hay que decirlo claramente. Nosotros les ponemos digamos, un equipo, una cámara para que se vayan grabando, pero en su mano izquierda ya llevan una luz que se puede estar viendo ahí. Claro, esa luz también provoca sombras y objetos que se mueven de su propia luz. Todo eso, digamos, que se fue batiendo en esa costelera de la tensión, del pánico, y Aída y María José entraron en pánico literalmente. O sea, yo recuerdo cuando salieron del edificio llorando, gritando y diciendo que habían visto lo que vieron, ¿no? Sinceramente, y era algo que nosotros bajamos a intentar ver si realmente era y no vimos nada. O sea, que nosotros fuimos a buscar a esa persona, pero allí no había nadie. Creo que con esa frase, con esa reflexión que termina, es interesante. Allí no había nadie, allí no había espejos, como Aída señalaba en su declaración, que había visto a esa mujer como si hubiera un espejo frente a ella. Y además ese detalle de que coincidiera tan literalmente la descripción de lo que decía haber visto con lo que nosotros y el resto de miembros del equipo sabíamos que podía haber allí, pero que ella... Y que fuimos a buscar realmente, que nosotros fuimos a buscar a la dama de blanco que pasea, deambula por los pasillos, que no encontramos, pero que ya lo vieron. O sea que realmente ahí hubo un dato realmente muy curioso, ¿no? O sea, este es un lugar, Antonio, que está plagado de pasillos casi interminables, repito, de puertas a los lados, pasillos en los que de noche uno tiene la sensación de que detrás de cada esquina o detrás de cada marco de una puerta, ¿verdad? Sí. Podría haber algo y que cuando uno lo deja a la espalda, ese algo puede incluso venir tras de ti. Son lugares, como estamos viendo, además, la atmósfera es realmente, pues, yo diría que haría las delicias, incluso, y aquí podrías tú apostillar algo, haría las delicias de cualquier director de cine de terror, este lugar. El sitio es un plató por naturaleza, realmente. Es muy fácil trabajar en él, el ambiente ya lo sugiere. Y hay que decir que lo que hemos visto para nada estaba montado. O sea, hay que dejarlo bien claro que Aída y María José no trabajan en la interpretación, simplemente se brindaron como queremos que otros espectadores murcianos quieran venir a nuestro programa, lo pueden hacer. O sea, nosotros brindamos esa oportunidad, ¿no?, de que la gente se ponga en nuestras manos para hacer ciertos experimentos, ¿no? O sea, y eso fue lo que pasó con Aída y María José, que ya se brindaron a venir, pero para nada forman parte de nuestro equipo, para nada, eso debe quedar claro porque aquello fue real y yo creo que se ve en las imágenes perfectamente de que ellas lo hacían con toda naturalidad porque realmente fue un sentimiento que fluyó de su cuerpo, sinceramente el terror estaba dentro de su cuerpo. Eso que le propones a los espectadores ahora mismo, cualquiera que quiera participar en alguno de los rodajes de Zona Cero, cualquiera que quiera someterse a un experimento como el que hemos visto y que se quiera atrever a recorrer cualquiera de estos pintorescos lugares como mínimo, pues estamos abiertos a escuchar ofertas y posibilidades. Antonio, eso es algo que tú y yo ya estamos haciendo en los diferentes rodajes que ya hemos realizado, y es el enfrentarnos a solas en un recorrido que hacemos a esos lugares, ¿verdad? Cámara en mano, yo me voy por un sitio del edificio, tú te vas por otro y nos enfrentamos a esas sensaciones. De ahí tu pregunta primera que me decía, ¿has pasado miedo? Y te respondía con toda rotundidad y sinceramente con el corazón en la mano. He pasado tensión, he tenido mucha tensión en muchos momentos, porque tengo que decir que cuando uno, por ejemplo, en ese edificio está solo y coge cámara en mano y comienza a andar, tienes que hacer un esfuerzo mental para no dejarte llevar por la sensación de que en cualquier momento se va a aparecer algo o te va a tocar alguien. También es verdad que si por casual ves algo, yo creo que te derrumbas ahí mismo, ¿no? Pero el esfuerzo mental lo tienes que hacer para no entrar en pánico, que fue lo que a María José y tal les sucedió, que se dejaron llevar por una emoción y ya fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y eso que comentas es verdad, o sea, el pasear por estos edificios solo, pues tienes que centrarte mucho, caminar y ir hablando, el esfuerzo, a mí me viene muy bien el hablarle a la cámara para no dejarme sugestionar por la atmósfera. Y como, Antonio, como experto en fotografía, esas fotografías que hemos realizado, utilizando diferentes espectros de luz, ultravioleta en unos casos, ¿qué opinión te merece esa atmósfera que captan esas fotografías? ¿Y con qué intención, vamos a explicar con qué intención las llevamos a cabo? Bien, pues mira, hemos realizado, aparte de fotografías con espectros de luz muy diferentes para intentar captar alguna anomalía, digamos, en la atmósfera, el programa también intenta hacer algunos experimentos, como el que acabamos de ver del miedo, pero también hacemos psicoimágenes o psicofonías. Tengo que decir que aquí hicimos algunas psicofonías que aquí no obtuvimos ningún resultado, porque es verdad que en algunos de los otros programas que hemos tenido hemos hecho muchos experimentos y no hemos conseguido resultados de pruebas concluyentes, simplemente han sido pruebas que no aportaban nada.
pero ha habido algún programa que lo vamos a ver, seguramente el número 2 de Zona Cero, donde hay algunas pruebas que son espeluznantes, son realmente sorprendentes. Y te tengo que decir, como escéptico que he dicho antes que soy, que si yo no hubiera estado delante de ver esa prueba, de grabarlo, porque yo la grabé, diría, eso no es verdad. ¿Dudarías? Dudaría de la veracidad de ellas, pero tengo que decir que estaba delante, y me lo creo porque lo vi realmente. Entonces, mira, hemos hecho 5 imágenes, que en este programa lo hemos visto cómo se hace. Hemos realizado fotografías con luces, diferentes espectros de luz para captar atmósferas y bueno, en este caso no hemos conseguido nada. Hemos hecho 5 imágenes, que son grabadoras, se te ve a ti invocando, digamos, y con las que en este caso tampoco hemos conseguido nada, pero sí en otros programas, ¿no? Y realmente lo que hacemos es, con una serie de aparatos, intentar conseguir captar energía. Hay en la psicóloga, cuando hablaba, había una reflexión que es muy común y a lo mejor está muy manida, que la energía ni se crea ni se destruye, pero es verdad, o sea, en el fondo, o sea, en este edificio han muerto muchas personas y esa energía, pues no sabemos si está, se ha ido, se ha quedado o no. En fin, una pregunta que ahí te tienes que volver a hacer, ¿no? Entonces intentamos, y tú que eres más el especialista en ese sentido, intentas captar, a ver si realmente ahí quedan esas energías o se han ido, ¿no?